Bienvenidos al canal de Programarte una vez más. En esta ocasión continuamos con el curso de desarrollo web analizando el tema HTTP y los lenguajes informáticos. Iniciemos analizando el concepto de HTTP. Por HTTP entendemos como el protocolo de transferencia de hipertextos, y esto se refiere a que es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web, es decir, el código que se establece para que el computador solicitante y el que contiene la información solicitada puedan hablar un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red. Dicho de una manera mucho más simple, el HTTP está basado en el modelo cliente-servidor y permite el intercambio de información entre los usuarios de la www y los servidores. ¿Cómo hace esto? El cliente HTTP abre una conexión y envía su solicitud de acceso a una página al servidor. Este corresponde con el recurso solicitado si este está disponible y su acceso es permitido, y la conexión se cierra. HTTP es un protocolo sin estado, es decir que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. Al finalizar la transacción, todos los datos se pierden. Por lo general es un protocolo independiente y orientado a objetos, utilizado para diferentes tareas como sistemas de nombre de servidores y administración de objetos distribuidos a través de la extensión de sus métodos comandos. Una característica de HTTP es la forma de representar los datos, permitiendo a los sistemas funcionar independientemente de los datos transferidos. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que maneja HTTP? Como ya hemos hablado, es un lenguaje que media entre las peticiones del cliente y las respuestas que da el servidor en el Internet para permitir una comunicación fluida y en un mismo lenguaje. Este protocolo establece las pautas a seguir, los métodos de petición llamados verbos, y cuenta con cierta flexibilidad para incorporar nuevas peticiones y funcionalidades, en especial a medida que se avanza en sus versiones. Considerando que Internet es poco más que una compleja red de intercambio de información entre computadores a distancia, este tipo de herramientas digitales son clave en establecer las bases para ordenar y facilitar la transmisión de la información. Ahora, hablemos de HTTPS. HTTPS no es más que el protocolo seguro de transferencia de hipertexto, esto refiriéndose a que es la versión segura del HTTP, es decir, una variante del mismo protocolo que se basa en la creación de un canal cifrado para la transmisión de la información, lo cual lo hace más apropiado para ciertos datos de tipo sensible, a saber las claves y usuarios personales. A diferencia del HTTP, HTTPS está protegido contra la intervención de terceros que puedan espiar el intercambio de información o hacerse con datos del mismo. Esto lo logra a través del uso de capas de red, las cuales permiten solamente al servidor y al cliente descifrar y cifrar los datos mediante el intercambio previo de certificados de red. Ahora hablemos de los lenguajes informáticos. Por un lenguaje informático entendemos o que está asociado con ordenadores. Muchas veces este término suele referirse a un lenguaje de programación, aunque no necesariamente tenemos que estar hablando de un lenguaje de programación para hablar de un lenguaje informático. Por ejemplo, el lenguaje HTML es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje informático. En general, como cualquier otro lenguaje, un lenguaje de ordenador se crea cuando hay que transmitir una información de algo a alguien basado en una computadora mediante el modelo cliente-servidor. Existe una clasificación de los lenguajes informáticos. Primero hablemos de los lenguajes de programación. Por un lenguaje de programación es el que utilizan los programadores para crear un programa de computadora. Por ejemplo, los lenguajes Pascal, Visual Basic, CC, etc. Los lenguajes de especificación son los que se utilizan para construir modelos de los sistemas que se quieren crear. Por ejemplo, el lenguaje de especificación y descripción está diseñado para la especificación de sistemas complejos, interactivos, orientados a eventos de tiempo real o que presenten un comportamiento paralelo. Los lenguajes de transformación se utilizan para transformar documentos. Este es un estándar de la organización W3C y tiene una forma de transformar documentos XML en otros, e incluso a formatos que no son XML. El lenguaje de sonido, como tal lo dice su nombre, se utiliza para crear sonidos utilizados en las diferentes páginas web. Los pseudocódigos se utilizan para codificar un programa con mayor agilidad que en cualquier lenguaje de programación con la misma validez semántica. Estaríamos hablando de que este pseudocódigo se utiliza en las fases de análisis o diseño de software o incluso en el estudio de un algoritmo. Los lenguajes de consulta se utilizan para consultar diferentes bases de datos. Estos lenguajes los utilizan por ejemplo el sistema XQuery o el sistema SQL, el lenguaje de consulta estructurado, el cual es un lenguaje de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre ellas. Hablemos ahora de los lenguajes de marcas.
Un lenguaje de marca se utiliza para describir a una computadora el formato o la estructura de un documento. Por ejemplo, el lenguaje XML o lenguaje de marcas extensible es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C Consortium. Los lenguajes gráficos se utilizan para crear figuras y dibujos. Por ejemplo, el lenguaje Metapost produce diagramas utilizando el lenguaje de programación PostScript a partir de una descripción geométrico-algebraica. Metapost comparte esa sintaxis declarativa de Metafont para manipular líneas, curvas, puntos y transformaciones geométricas. Los protocolos de comunicación, como ya hemos analizado en videos anteriores, estamos hablando del protocolo HTTP y FTP, los cuales ya hemos analizado. Ahora, hablemos de qué es un lenguaje de programación estructuradamente. Por el término lenguaje de programación se entiende como un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permiten a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora con el objetivo de que produzca diversas clases de datos. A todo este conjunto de órdenes y datos escritos mediante un lenguaje de programación se le conoce como programa. Existe una clasificación de los lenguajes de programación. Analicémosla. Encontramos primero la programación imperativa o por procedimientos, el cual es el más usado en general y se basa en dar instrucciones al ordenador de cómo hacer las cosas en forma de algoritmos, en lugar de describir el problema o la solución. Por ejemplo, las recetas de cocina y las listas de revisión de procesos, a pesar de no ser estrictamente un programa de computadora, son también conceptos familiares similares en estilo a la programación imperativa, donde cada paso es una instrucción. Es la forma de programación más usada y la más antigua. El ejemplo principal es el lenguaje de máquina. Ejemplos de lenguajes puros de este paradigma serían el lenguaje C, BASIC o Pascal. Encontramos también la programación orientada a objetos. Esta está basada en el imperativo, pero encapsula elementos denominados objetos que incluyen tanto variables como funciones. Está representado por C++, C#, Java o Python, entre otros, pero el más representativo sería el Smalltalk, que está completamente orientado a objetos. Encontramos también la programación lógica, la cual es un tipo de paradigmas de programación dentro del paradigma de programación declarativa. Explicado esto de una manera más sencilla, estos subparadigmas de programación dentro de la programación declarativa son la programación funcional, la programación con restricciones y los programas de SL e híbridos. La programación funcional se basa en el concepto de función, que no es más que una evolución de los predicados de corte más matemático. La programación lógica gira en torno al concepto de predicado o relación entre elementos. La programación multiparadigma es el uso de dos o más paradigmas dentro de un programa. Por ejemplo, el lenguaje Lisp se considera multiparadigma, al igual que Python, que es orientado a objetos, reflexivo, imperativo y funcional. Según lo describe Bergen-Stroop, estos lenguajes permiten crear programas usando más de un estilo de programación. El objetivo en el diseño de estos lenguajes es permitir a los programadores utilizar el mejor paradigma para cada trabajo, admitiendo que ninguno resuelve todos los problemas de la forma más fácil y eficiente posible. La programación declarativa está basada en describir el problema declarando propiedades y reglas que deben cumplirse en lugar de instrucciones. Hay lenguajes para la programación funcional, la programación lógica o la combinación lógico-funcional. La solución es obtenida mediante mecanismos internos de control sin especificar exactamente cómo encontrarlos. Los lenguajes declarativos tienen la ventaja de ser razonados matemáticamente, lo que permite el uso de mecanismos matemáticos para optimizar el rendimiento de los programas. Uno de los primeros lenguajes funcionales fueron Lisp y Prolog. La programación dinámica está definida como el proceso de romper problemas en partes pequeñas para analizarlos y resolverlos de la forma más cercana a lo óptimo. Buscar resolver estos problemas en O o N sin usar por tanto métodos recursivos. Este paradigma está más basado en el modo de realizar los algoritmos, por lo que se puede usar con cualquier lenguaje imperativo. Ahora, hagamos un resumen de todo lo que estuvimos aprendiendo hoy. Analicemos primero el protocolo HTTP y cómo este es un lenguaje que nos permite comunicarnos entre el cliente y el servidor, conectando de manera correcta los datos que hemos transferido. Su hermano HTTPS, que es un lenguaje mucho más seguro, se utiliza solamente en el caso de cifrar datos, por ejemplo, los usuarios o las contraseñas. También analizamos los lenguajes informáticos y cómo estos no necesariamente tienen que ser un lenguaje de programación. Por ejemplo, en el caso de HTML, que es un lenguaje de marcado, es un lenguaje informático, pero no pertenece a la familia de los lenguajes de programación. Y estuvimos analizando también los lenguajes de programación
cómo existen diferentes tipos de estos y cómo hay una diferencia clara entre los lenguajes de programación dinámica, declarativa, multiparadigma, etc. En el siguiente capítulo de este curso de desarrollo web estaremos analizando uno de los lenguajes, el HTML, de una manera mucho más sencilla y simple.